Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de parto y lactancia. Ya habíamos dicho en clase que CRH es el reloj placentario, el reloj que marca cuánto tiempo va a durar el embarazo. Las concentraciones de CRH las va produciendo la placenta y la placenta va produciendo CRH en cantidades cada vez mayores. Y cuando el embarazo llega a término, los niveles son máximos. O sea, cuando el parto se da, los niveles de CRH son máximos. Lo que observamos aquí es un feto ya en la posición en la que va a nacer, que es con la cabecita hacia la región pélvica de la mamá. Aquí está la placenta, aquí está el cordón umbilical y el feto tiene que atravesar pues lo que se llama el canal de parto. Obviamente va a salir por la vagina, pero vean, esto es lo que explica por qué la cadera de las mujeres es más ancha que la de los hombres y por qué ese ensanchamiento ocurre en la pubertad. Además, hay que aclarar que el feto ya debe tener relativamente competentes los órganos o los sistemas con los que se va a enfrentar al mundo, como por ejemplo los pulmones, los riñones. Competentes es que hagan la función no como un pulmón o un riñón completamente maduro, pero sí que ya estén desempeñando la función, por ejemplo, de producir orina y de hacer intercambio de gases. Entonces, recuerden que durante el embarazo, los niveles de progesterona, esta fue una diapositiva de las que vimos en clase, los niveles de progesterona son altos y eso hace que el útero no se acople mediante uniones gap, que las células uterinas no estén acopladas eléctrica y metabólicamente, no propicia que haya receptores para oxitocina ni que haya receptores para prostaglandinas y todo eso hace que el útero esté quiescente, el miometrio en particular, quiescente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está contrayendo, que no tiene actividad contráctil. Pero acuérdense que ya cuando va a finalizar el embarazo, los niveles de progesterona caen y los de estrógenos aumentan. Y eso es lo que hace que aumente el acoplamiento de unas células uterinas con otras en la parte del miometrio. También favorece la expresión de receptores para oxitocina y de receptores para prostaglandinas. Y eso es muy importante porque el miometrio va a pasar de un miometrio quiescente a un miometrio contráctil, que ya puede contraerse porque ya tiene los receptores que le van a permitir hacerlo. Y además ya va a funcionar como una sola unidad, porque ya están acopladas las células entre unas y otras. Acoplamiento, insisto, eléctrico y metabólico. Entonces, vamos a ver en esta imagen los factores que producen el parto. Vamos a comenzar, le voy a poner numeritos para que sea más fácil. El número 1 voy a ponerlo acá, el número 2 y el número 3. Pero si se dan cuenta, todo esto, todos van a contribuir a que haya contracciones uterinas y a que finalmente se dé el parto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que CRH es el reloj placentario y les decía que es el reloj que determina cuánto tiempo va a durar el embarazo y en qué momento se va a producir el parto. Entonces, a CRH le podemos considerar como la hormona iniciadora que proviene de la placenta y esa CRH va a actuar en el sistema materno y en el sistema fetal y obviamente pues va a estimular la producción de ACTH y a su vez ACTH la de cortisol. Y el cortisol, ¿qué es lo que va a hacer? El cortisol va a mejorar la conversión
de progesterona. Acuérdense que la progesterona es una precursora de andrógenos y de estrógenos. Entonces, va a mejorar la conversión de progesterona hasta estrógenos. ¿Para qué? Para que el endometrio se haga contráctil. Y además va a contribuir a que maduren esos sistemas que yo les decía que tienen que ser competentes en el feto, como por ejemplo el sistema respiratorio. Entonces, otra de las cosas que hace el cortisol es que aumente la secreción de oxitocina y de prostaglandinas placentarias. Y además, fíjense que el cortisol, en lugar de hacer retroalimentación negativa, hace retroalimentación positiva antes de que inicie el parto. ¿Para qué? Para que esto se vaya dando más y más cada vez, lo que ya vimos. Ahora, los estrógenos. Los estrógenos ya habíamos visto que aumentan los receptores para oxitocina y además incrementan la sensibilidad de estos receptores. Y como la placenta está generando oxitocina, pues esta se va a unir a los receptores para oxitocina. Y acuérdense que los receptores para oxitocina se llaman OTR, son GPCRs y hacen una vía GQ. Y las vías GQ en músculo liso causan contracción. Entonces, esta es lo que le pusimos uno serían los factores, digamos, iniciadores. Aquí son los factores iniciadores. Luego, a lo que le pusimos el número 2 son los factores que incrementan la sensibilidad. Y a lo que le pusimos el número 3 son factores que completan. Fíjense ahora qué va a pasar. Lo que ocurre es que, si vieron la posición en la que está el feto, eso hace que se estire el cérvix, que se estire el cuello del útero. Por eso aquí dice estiramiento cervical. Entonces, el estiramiento cervical hace que la mamá libere oxitocina. Vean, por una parte se está liberando oxitocina de la placenta por acción del cortisol, pero por otra parte la mamá también está liberando oxitocina. ¿Y desde dónde la libera? La libera de la neurohipófisis. Ahorita vamos a ver eso porque la oxitocina tiene otras cosas que decir. Y entonces aumenta la liberación de oxitocina, que obviamente se va a unir a estos receptores para oxitocina y entonces va a causar más contracciones uterinas. Pero fíjense, aquí voy a borrar lo que tengo antes para que veamos bien esto, porque aquí también hay una retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre más, digamos, estimule la cabecita del feto al cuello cervical, más oxitocina se va a liberar. Entre más oxitocina se libere, más contracciones uterinas hay. Y eso hace que se estire más el cuello del útero y entonces va a haber más liberación de oxitocina y va a haber más contracciones y esto es un ciclo de retroalimentación positiva hasta que por fin nace el bebé y pues ya se termina. Debo decirles también que primero sale el bebé y después la placenta. Y cuando sale la placenta, a eso se le denomina alumbramiento. Alumbramiento. Por eso esa frase de dio a luz, dar a luz, tener un hijo, dar a luz. Bueno, entonces en una diapositiva que está aquí, vemos este ciclo de retroalimentación positiva. Fíjense, aquí es cuando el feto está haciendo presión, se estira más el útero. Y si se estira más el cuello del útero, entonces se libera oxitocina de la neurohipófisis de la mamá. Y eso hace, esa liberación de oxitocina causa más contracciones y a su vez estas contracciones más estiramiento cervical y más
contracciones y más liberación de oxitocina. Y también aquí las prostaglandinas que se liberan de la placenta pueden contribuir a las contracciones uterinas. Bueno, entonces la oxitocina, ¿cuáles son los estímulos que la liberan? Pues en el caso del parto es el estiramiento del cérvix, del cuello uterino. ¿De dónde se libera? Bueno, aquí vemos al hipotálamo, aquí vemos a la hipófisis y aquí vemos los órganos blancos. Entonces, durante el parto, el estiramiento del cérvix es el que hace que se libere oxitocina de la neurohipófisis que se almacena en la hipófisis posterior o lo que se llama la neurohipófisis. Neurohipófisis. Esta no es la adenohipófisis. Entonces, ¿cuáles son sus órganos blancos? Pues el útero y que produce contracciones uterinas. Pero también vamos a ver que es muy importante para la lactancia, porque el estímulo de succión del bebé hace que también se libere oxitocina y lo que hace la oxitocina es favorecer contracciones en células mioepiteliales para que salga la leche. Ya eso se le llama el reflejo de bajada de la leche, así se le llama. Y también otra cosa importante de mencionar es que se libera oxitocina cuando hay contacto piel con piel, bien sea durante las relaciones sexuales o bien sea entre madre e hijo. Y eso hace que a la oxitocina se le considere la hormona del vínculo. Se supone que las parejas cuando son fieles es porque liberan ambos oxitocina durante el orgasmo. Y es muy conveniente que las mamás alimenten a sus bebés, pues que les den de comer ellas de su leche y que los abracen y que los acaricien, porque ese contacto piel con piel hace que se libere oxitocina. Entonces, se le considera la hormona del vínculo, por eso. Ahora, además, durante la lactancia, no nada más es importante la oxitocina, también la prolactina. Otro de sus nombres es luteotropina. ¿Y por qué se llama luteotropina? Porque estimula el cuerpo lúteo para producir estrógenos y progesterona. Entonces, acuérdense que yo les había comentado que durante el embarazo los niveles de prolactina son altos. Nada más que no se produce leche porque los estrógenos y la progesterona hacen una labor inhibitoria sobre la lactogénesis. Este esquema ahorita lo vamos a volver a ver. Nada más aquí quiero compartirles esta imagen para que vean todas las hormonas que participan para que se lleve a cabo la maduración de las glándulas mamarias y para que se pueda producir leche. Entonces, vean, por un lado está la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento que tiene como órgano blanco al hígado y el hígado libera IGF-1. IGF-1 tiene que ver con el crecimiento de los órganos. Vean que también LH y FSH hacen que se liberen estrógenos. Tenemos aquí también a la progesterona y aquí es donde participa la prolactina. Y vean, aquí participa GH y IGF-1 durante el nacimiento y del nacimiento a, digamos, al estado juvenil. Y ya los estrógenos y la progesterona, pues aquí estaríamos hablando de la pubertad y la prolactina, que se abrevia como PRL, pues ya participa para que se desarrollen los lóbulos y los alvéolos donde se va a producir la leche y para que haya diferenciación de ellos. También participa ACTH y pues el cortisol para que haya diferenciación de las células para que se pueda producir la leche. Entonces, acuérdense que estas hormonas están altas durante las últimas etapas del parto. Y pues la oxitocina para que pueda haber eyección de la leche. Eyección, o sea, que salga la leche.
Entonces, participan muchas hormonas en esto. Pero, vamos a ver, particularmente lo que queremos ver en este esquema es la prolactina. Entonces, aquí tenemos el hipotálamo, aquí está la hipófisis, pero ahora sí es la adenohipófisis, y aquí está, pues digamos que los órganos blancos. Y el órgano blanco aquí sería, pues, la glándula mamaria o las mamas. Entonces, la prolactina tiene una hormona inhibidora para que no se sintetice o para que no se libere, se llama PIH. Entonces, PIH es hormona inhibidora de la prolactina. Y la hormona inhibidora de la prolactina no es otra que la dopamina. Entonces, por eso aquí la tenemos, dopamina, PIH. Entonces, lo que vemos hacia acá es que está inhibiendo la liberación de prolactina. Pero cuando se da la lactancia, lo que sucede es que va a haber una inhibición de una inhibición. Fíjense bien. El estímulo, aquí el bebé está succionando en el pezón de la glándula mamaria de la mamá. Y ese estímulo, que es un estímulo nervioso, inhibe la liberación de dopamina o de PIH. Y al inhibir a quien estaba inhibiendo la liberación de prolactina, tenemos liberación de prolactina. De hecho, estas células, que se llaman células lactótrofas, por obvias razones, porque están relacionadas con la producción de la leche, estas células proliferan mucho en una mujer que está en la lactancia, mucho, mucho. O sea, la adenohipófisis crece mucho por esa proliferación de esas células que hay. Y entonces liberan la prolactina y esta se va hacia las glándulas mamarias vía torrente sanguíneo para que ocurra este proceso que se llama lactogénesis. Lactogénesis. Y el estímulo de succión del bebé es muy importante, porque a muchas mujeres les pasa que dicen que se les fue la leche, pero se les va la leche, o sea, dejan de producir leche cuando no tienen ese estímulo de succión del bebé. Y aquí, por otro lado, vean que tenemos a la oxitocina que se libera de la neurohipófisis, también va a la glándula mamaria, pero eso es para la eyección de la leche. Y aquí dice letdown, eso es pues el reflejo de bajada de la leche. Y aquí vemos nuevamente que todas las hormonas que vimos en la diapositiva pasada, los estrógenos, los glucocorticoides y algunas cosas más, pues favorecen que se libere prolactina. Bueno, en este caso, los estrógenos no tanto. Bueno, durante el embarazo, no mucho. Otra de las cosas importantes que decir es que la prolactina inhibe a GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y como inhibe su liberación, por lo tanto, tendríamos disminución de la liberación de FSH y de LH. Por eso a la prolactina se le considera como vamos a llamarle anticonceptivo natural, pero pues bastante imperfecto porque hay muchas mujeres que sí se embarazan durante la lactancia, si tienen relaciones sexuales, pero la prolactina entonces si inhibe a GnRH y por lo tanto a FSH y a LH, provocaría amenorrea, o sea que no haya ciclos menstruales. Y eso es de manera natural, pues les digo, un anticonceptivo natural, pero pues bastante imperfecto. Y pues creo que con esto ya terminamos lo que tiene que ver con parto
y lactancia, las hormonas más importantes durante el parto y la lactancia. Solamente consideren algo que es muy, muy importante. La prolactina tiene estímulos para su liberación, pero también tiene estímulos para que no se libere, igual que la hormona de crecimiento. Entonces, el estímulo para su liberación es la succión del lactante y el estímulo para que no se libere, pues es la dopamina o la hormona inhibidora de prolactina. Pues muchas gracias por su atención y eso es todo.